Shalom a los hermanos de Teshuva, un placer estar con ustedes y continuamos nuestro estudio del libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Estamos entrando ahora en una etapa, un área de estudio un poquito más complicado porque estamos lidiando con algunos argumentos históricos, culturales, eventos que no se pueden de verdad interpretar o medir en su explicación bíblica si no consideramos su contexto cultural. De aquí en adelante vamos nosotros a tocar muchos temas en referencia a lo que es patrocinio, clientela, pureza moral, culto imperial, fornicación, las leyes de Roma. Es un aspecto bíblico muy amplio que vamos a cubrir. Ahora, es importante que cuando estudiemos el libro de Corintios, conectemos todas estas cartas con el libro de Hechos, con el libro de Éfeso, con el libro de Romanos, porque todos estos libros fueron escritos, o cartas, fueron escritas entre medio de este tiempo. La carta de los Corintios fue escrita desde Éfeso, después que Pablo se fue de Corintio, de la ciudad de Corinto, iba dirigiéndose hacia Jerusalén, y eso lo cubrimos en el capítulo 16, 17 y 18 del libro de Hechos. Hay un lapso de tiempo, entonces pongan en mente siempre que cuando leemos la carta a Corintios, estos eventos estaban ocurriendo ya cuando Pablo ya escribió la carta y se fue a Jerusalén para guardar la fiesta de Pentecostés. Y allá fue arrestado. Muchos de estos eventos pues estaban ocurriendo cuando ya Pablo está en otro lugar. Son cartas de corrección. Y como veníamos hablando nosotros acerca de la ciudad de Corinto, la importancia de la ciudad, quiero recomendarte algunos libros que están en inglés, tristemente no están en español. Vamos a ver si algún día el Eterno me da a mí el privilegio de escribir estos libros en español para poder hacerlo, pero por el momento hay que usar lo que está disponible. Un libro que es de Bruce Winter, se llama Seek the Welfare of the City, buscar el bienestar de la ciudad. Okay. Este libro es muy bueno. Lo que hace, te divide, por ejemplo, el capítulo 6 tiene que ver litigación civil y se enfoca solamente en el capítulo 6 del libro de Corintios. Y después hay otro que habla solamente el capítulo entero de Gálatas, de Filipenses. Te está explicando el contexto cultural de lo que está ocurriendo en esa carta. Por ejemplo, en Timoteo, 1 Timoteo 5, de 3 al 16, habla acerca de las viudas y la benefacción legal de los creyentes hacia la viuda. Entonces uno puede enfocarse en ese capítulo, pero recuérdate que estos principios son universales a través del imperio greco-romano, que lo mismo de honor y vergüenza en Grecia es lo mismo en Roma y viceversa, para ese tiempo. Recuerden también que en el tiempo de Pablo, Grecia como nación no existía, como un imperio no existía. Había una cultura greco-romana, había un lugar llamado Grecia, pero todo eran colonias romanas, ¿ok? También está este libro que yo estaba usando bastante, que se llama Después que Pablo se fue de Corinto, de Bruce Winter. Dice la influencia secular, ética y cambio social de este lugar. Es unos libros muy importantes para entender el aspecto cultural. Tú dirás, pero ¿por qué se necesitan tantos libros para entender lo que la Biblia te está diciendo? Una persona, y esto lo voy a decir directamente y con todo respeto, una persona que diga que solo necesita la Biblia y que no necesita ningún otro recurso, ok, tengo que tener mucho cuidado como lo voy a decir, porque esto ocurre mucho dentro de la mentalidad cristiana. Que una persona que te diga a ti que tú no necesitas ningún otro recurso, solamente la Biblia para entenderla, no necesitas nada, solamente la Biblia, honestamente tiene un problema de ¿cómo lo puedo poner? En otras palabras, no tiene lógica decir eso. Porque la Biblia fue escrita para una audiencia con unos problemas
en una cultura y en un lugar geográfico completamente diferente a como nosotros vivimos hoy. ¿Okay? Está traducida en español. Y allá arriba tenemos todas las traducciones que yo he podido conseguir y tengo como 10 más en otro lugar acá. ¿Okay? ¿Por qué buscamos siempre las traducciones? Porque queremos la que sea disponible, que tenga más directa al texto, pero si no consideramos el aspecto cultural no lo vamos a entender. Mire, la mentalidad de que solamente necesitamos el libro para entenderlo todo, yo creo que tenemos que nosotros removernos un poquito de esa mentalidad. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita en un idioma, fue dirigida a unas personas en un lugar específico, con una cultura específica. Ejemplo, en Génesis. ¿Cómo podemos nosotros entender el libro de Génesis cuando todo lo que estaba dirigiéndose en el libro de Génesis fue hacia una audiencia de Mesopotamia, del Levant, el área fértil de Mesopotamia, con una cultura, un idioma? Egipto. ¿Cómo podemos nosotros estudiar el libro de Éxodo si no consideramos egiptología, donde ellos vivieron por tanto tiempo? El libro de Josué. ¿Cómo podemos nosotros entender el libro de Josué si no entendemos cómo vivían los cananeos en la tierra en el tiempo cuando ellos entraron a la tierra? ¿Okay? La carta el libro de Esther. ¿Cómo podemos entender ese libro si no entendemos el reino perso? Nehemías, Esdras. ¿Cómo podemos entender esos libros si no entendemos la cautividad babilónica? O sea, llega el momento que nosotros tenemos que decir, sí, la Biblia es inspirada por el Eterno, obvio, pero el contexto y como la entendemos en el mundo occidental es diferente a como originalmente la intención del texto fue dada a una audiencia que conocía el problema, conocía el ambiente geográfico, conocía por ejemplo, hoy día hay siempre un conflicto con las fiestas y Yom Teruah y Rosh Hashanah. Si nosotros viviéramos en el Medio Oriente, ese problema no existe. Porque entendemos nosotros cuándo es que vienen las lluvias tempranas y las tardías. Si viviéramos en el Medio Oriente, no tuviéramos el problema de entender los ciclos agrícolas. No hubiera ningún problema porque allá se entiende cuándo es que llueve y cuándo no llueve. Y la Biblia fue escrita en ese ambiente geográfico, en ese lugar geográfico. Quiere decir que todo lo que está escrito, si tú lo lees viviendo en Sudamérica o en los Estados Unidos, donde hay una geografía un poco diferente, una topografía diferente, entonces tú vas a aplicar tu mentalidad dentro de lo que tú estás leyendo. Y ahí es donde entra la dogma y ahí es donde entra el problema y las divisiones. Entonces, lo mismo ocurre con el libro de Corintios. Vamos a entrar al libro de Corintios. Quiero llegar acá a leer estas cositas porque así podemos nosotros investigar con más detalle lo que está ocurriendo. Ahora, mira lo que dice acá. El capítulo 6 del libro de Corintios. Yo quiero recordarles rapidito. El problema que ocurre en la carta de Corintios es básico. El problema es este. Hay gente que está escogiendo entre Apolo, Pablo, Pedro, y con un poquitico de conocimiento, ahora se creen que se lo saben todo y tienen arrogancia. Pablo está trayendo corrección a la congregación, dejándole saber a ellos cuál es el problema, qué les ha pasado a ustedes. Viene un tipo como Apolo, que es de alta educación, y ahora todo el mundo empieza a dividirse, a escoger entre maestro y otro. Y Pablo dice, ya eso es inmadurez, pero vamos al problema que está ocurriendo. ¿Cuál es el problema en la congregación? Y yo me gustaría dejarles saber a ustedes que los problemas que están ocurriendo en el tiempo de Corinto están ocurriendo hoy día. Es el mismo problema. La condición humana no ha cambiado hasta que nosotros estemos dispuestos a cambiar. ¿Ok? Entonces Pablo está hablando acá acerca del problema. Ahora vamos a entrar del capítulo 6 en adelante. El capítulo 6 en adelante va a haber muchos retos, algunos entendimientos dogmáticos que nosotros hemos heredado, ¿ok? Nosotros hemos heredado algunas ideas basadas en una interpretación.
removida de su contexto cultural en el primer siglo, nosotros aquí en estos estudios que yo estoy haciendo, vamos a regresar a su contexto cultural, histórico, geográfico. Y a través de nuestro estudio de aquí en adelante, muchas vacas sagradas van a ser sacrificadas. Muchas personas no van a querer escuchar, otros van a decir no es posible y otros van a decir vamos a validarlo y después caemos en cuenta. Pero lo hacemos juntos, ¿ok? Aquí entra el problema ahora lo que es vergüenza y honor y vergüenza. Estas son las áreas que vamos a estar cubriendo de aquí en adelante. Honor y vergüenza, benefacción, patrocinio y clientela, culto imperial, la ley romana, criminal, que era adulterio para un romano versus la Torá, que era homosexualidad para un romano versus la Torá. Eso lo vamos a estar cubriendo un poquito hoy. Lo que es pureza ritual, lo que es pureza moral. Y todas estas cositas que nos ayudan a entender acerca de lo que el Eterno quiere de nosotros, lo que Pablo le está tratando de decir a ellos y cómo corregirlo. ¿Ok? Y cómo él está utilizando el templo como la base de corrección. Claramente no podemos enfocarnos en cada cosa porque es mucha información. ¿Ok? Pero vamos a hacer lo posible de cubrir. Vamos a comenzar nuestra lectura en el capítulo 6, versículo 1. ¿Ok? Dice, ¿se atreve alguno de vosotros cuando tiene algo contra tu prójimo ir a juicio de los incrédulos? Esta palabra incrédulos en realidad está hablando acerca de la gente que no son de los romanos o los griegos por la alta corrupción que había en el Imperio Romano en referencia a juicios. Por ejemplo, en el libro que yo tengo acá, me estaba hablando acerca de esa situación en la cual se requería, de acuerdo al Imperio Romano, pagar un tipo de cantidad de dinero para que ellos pudieran ser un juez, porque la corrupción era tanta en el Imperio Romano. Entonces ellos no podían y no debían llevar a las personas a lo que era a los jueces seculares, a un juez secular. Es interesante que el libro de Deuteronomio nos dice lo mismo, que si hay lugar, que si hay situaciones en la cual hay conflictos de litigio, cosas así, lo dice Deuteronomio 17, que fuéramos al lugar donde el Eterno ha puesto su nombre. Claramente en el Imperio Romano muchos de ellos no podían ir a Jerusalén porque no tenían los medios para ir allá. Pero Pablo está utilizando lo que es el principio de la Torá para establecer un orden de corrección entre ellos mismos. Pero había una razón por qué ellos iban a los jueces. Aquí voy a leer acá rapidito. Dice the jurors, los jueces o o las personas que hacían juicio were selected from the highest census group of men. En otras palabras, eran elegidos de los sistemas sociales que había en Roma. Estaban los plebeyos, los patricios, estaban los libres y estaban los esclavos. Los esclavos y los libres no podían tener ningún tipo de responsabilidad para ejecutar juicio. Los plebeyos, muy pocos de ellos. Y los patricios eran los que generalmente tenían el dinero para hacer esto. Dice, These include financial qualifications for the jury service. Quiere decir que si tú vas a ser un jurado, tú tenías que tener un dinero que pagabas para ser jurado. Hoy día en Estados Unidos te hacen una invitación. Ellos te dicen que vaya. Ellos te pagan a ti por el día para ser jurado. Pero en aquel tiempo el jurado le pagaba a la persona para ellos poder estar en la corte. Dice, influence over honorary magistrates and judges and the importance given to social status in weighing judgment. Quiere decir que la influencia y el honor de los magistrados y los jueces le daba importancia social a los juicios que hacían. Entonces, juror, un jurado, was selected, era escogido de los altos grupos, censos altos grupos en el Imperio Romano y griego. Entonces, todos tenían que pagar cierta cantidad de dinero. 7,500 denari. 7,500 denari. They have to be over an age of, tenía que tener sobre 25 años. Y en el tiempo de Claudio, uno podía ser one could be exempt
if he had a large number of children. Podía estar fuera de su responsabilidad si tenía muchos hijos. En Roma, la lista de jurados era revisado por el emperador, perdón. Y se decía que Claudio, él escogía a los ciudadanos que él quería para hacer el juicio. Quiere decir que se abría la gran posibilidad de juicios injustos. No había equidad, porque todo tenía que ver con lo que era el estatus que tú tenías y tú pagabas para ser un jurado, imagínate. Entonces, algo que ocurría, que tú lo puedes encontrar en estos dos libros que tengo acá, es que en el primer siglo, si una persona tenía una buena retórica, una persona hablaba muy bien, se demandaba a otra persona, especialmente si era joven, con el propósito de poder humillarlo en público, traer vergüenza a esa persona. Recuerden que el honor y la vergüenza, ¿okay?, era más importante en el primer siglo que el mismo dinero. Una persona con honor tenía más oportunidad de hacer muchas cosas que una persona de vergüenza, claramente. Una persona si tenía dinero y no tenía honor, no tenía nada, porque nadie quería utilizar a esa persona por razón de vergüenza. Entonces, cuando nosotros hablamos de este capítulo 6, cuando Pablo está tratando de traer corrección a la comunidad, porque están llevándose a las cortes corruptas en vez de ellos resolver el problema. Pablo está tratando de explicarles a ellos la vergüenza que eso trae no solamente al pueblo de Israel, pero al Mesías y al Eterno, al Padre que nos dio la oportunidad de entrar a su reino. Vamos a seguir leyendo. Dice, contra su prójimo ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos. Y no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo es juzgado por vosotros, no sois competentes para juzgar los casos más triviales. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la congregación? Mira qué interesante, la palabra eclesía. Estoy buscándola acá porque eso es algo bien interesante que yo vi, que me gustó en el comentario que estamos viendo aquí. Lo pongo aquí al lado para que lo puedan ver. El versículo 4. La palabra es dice, the Greek word translated here is church. La palabra griega traducida aquí como eclesía, que es eclesía, congregación. Es la misma palabra utilizada en el mundo secular para un grupo de personas que se reunían, de ciudadanos que se reunían. Mira lo que dice. The Greek word translated here as church, ecclesia, is the same word used for the secular gathering of the citizen body. Bien interesante, porque la palabra que se está utilizando para el creyente en el primer siglo es eclesia, que cuando lo vemos nosotros en el punto de vista legal, Pablo está utilizando un vocabulario equitativo para todas las clases sociales. Si tú tienes los patricios, los plebeyos, tienes los libres y tienes los esclavos, y todos tienen un estatus en el Imperio Romano. Pero, cuando Pablo utiliza la palabra eclesia, es una palabra que se utilizaba en el mundo secular en el primer siglo. Es una congregación o un grupo de personas, pero de ciudadanos, un cuerpo de ciudadanos. Ahora, imagínese usted si es un esclavo que no tenía ningún tipo de derechos en el Imperio Romano. Un esclavo no podía ser un cliente. Mira qué interesante. Si usted era un esclavo en el Imperio Romano, no podía convertirse en un cliente de un plebeyo o de un patricio. Quiere decir que no tenía esperanza en el mundo. Que no tenía ninguna esperanza. La Torá y el Evangelio le está dando y le está abriendo un mundo completamente nuevo a toda la gente, de equidad para el pueblo, que ahora mismo que para un gentil, que era un gentil, ahora se ha injertado por juramento para entrar lo que es al convenio a través de Yeshua para ir al Padre. El Padre se convierte en el patrón.
Yeshua se convierte en el benefactor y el facilitador, el mediador para llevarlo a él, al Padre que es el patrón. La diferencia es que en el reino de Elohim, la ventaja es que todos están integrados con equidad, con el mismo derecho. En el mundo greco-romano, si tú tienes una congregación, como Pablo la tenía, porque lo que están hablando aquí no son los esclavos llevando a una persona, a un juez. Los esclavos no tenían derecho. Pablo se está dirigiendo en este capítulo a una audiencia específica. Eran la gente que eran los plebeyos y los patricios dentro de su congregación. Las personas que tenían el dinero, tenían el prestigio, tenían lo que era el estatus. Porque un esclavo no tenía. Y un libre, tenía algunos privilegios, pero no mucho. ¿Ok? Entonces, imagínense que Pablo aquí está trayendo una corrección a un grupo específico que se creen que se la saben todas. Se creen que se lo merecen todos. Y Pablo quiere traer una corrección para que todos se conviertan en uno. No importa el estatus social que tengan en Roma, pero dentro de la congregación, del grupo de ciudadanos, cuando vemos la palabra eclesía en referencia a todos en el primer siglo, al esclavo, al liberto, al plebeyo, al patricio, al élite del mundo greco-romano, cuando entran en el sábado y las fiestas para celebrarlo juntos, o Pascua, no hay castas dentro del reino de Elohim. Pablo está tratando de llevar a cabo un principio muy importante de la equidad de Dios, porque todos somos uno delante del Eterno. ¿Ok? Entonces, cuando estas personas que son de alto nivel dentro del evangelio, de la eclesía, ellos están minimizándose los unos a los otros y están haciendo acepción de personas, Pablo no lo tolera. Pablo empieza con su actitud de arrogancia en escoger un maestro por el otro. Las peleas que la gente crea escogiendo maestros. Mire, familia, le voy a decir algo. Ninguno de nosotros sabemos nada. ¿Ok? Ninguno de los maestros hoy día en las raíces hebreas, en el mesianismo, ninguno sabemos nada. Estamos nosotros tratando de aprender, escudriñar, buscar, dirigir, manejar. Ninguno sabemos nada. El que piense que tiene toda la verdad figurada, ahí es cuando tienes que apagarlo y no escuchar más. Porque nosotros pertenecemos al Eterno. El Mesías Yeshua nos ha facilitado para que podamos tener una voz, un rol dentro de su reino. No podemos hacer el reino de Dios, el reino de nosotros. ¿Ok? Así que tenemos que regresar al Eterno en humildad y regresar al Eterno entendiendo de que nosotros queremos facilitar a un mundo que se está perdiendo, en vez de que el mundo que se está perdiendo vea caos dentro del mundo, que debe ser el ejemplo del orden de Dios. ¿Ok? Vamos a continuar nuestra lectura. Dice el versículo, a ver cómo puedo cerrar aquí. Estoy tratando un programa nuevo y no me está trabajando muy bien, pero no importa. Vamos a seguir adelante. Dice el versículo 5. Para vergüenza vuestra le digo, ¿acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Hermano, mire, esta expresión para vergüenza vuestra era una expresión bastante... Tú no hablabas de honor y vergüenza de esta forma a una audiencia en el primer siglo, al menos que tú querías llevar un mensaje. Utilizar la palabra vergüenza en el primer siglo en referencia a una actitud o un tipo de conducta traía muchas cosas que podía causar problemas a esa persona, al menos si no está seguro. Dice, sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. ¿Okay? ¿Quiénes eran los incrédulos aquí? ¿Okay? ¿Quiénes son los incrédulos? Eso es algo que tenemos que mirar. Vamos a ver acá. Vamos a entrar al problema. Dice, así que en efecto, ya es un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis y esto a los hermanos.
Entonces, mira qué interesante. Pablo aquí comienza a hablar acerca del problema que está ocurriendo verdaderamente dentro del cuerpo del Mesías. Ellos se han dejado llevar por lo que es el conocimiento, por lo que es la inteligencia, y ellos mismos se están defraudando, ellos mismos se están avergonzando. Por eso que todos estos debates que están ocurriendo en las redes y todos estos argumentos que ponen en Facebook, y uno no puede poner un comentario, que siempre hay una persona siempre comentando algo en contra, aunque no sepa nada de lo que esté hablando. Mire, ¿usted sabe lo que yo he aprendido? Yo he aprendido que cuando yo no conozco un tema no digo nada. Y se hace difícil porque mientras uno estudia, uno piensa que sabe algo. Y yo estoy aprendiendo que a veces no tengo que decir nada, sino que lo escucho, lo observo, tomo notas y voy y lo valido. Y después, cuando ya conozco un poquito acerca de esto, pues puedo tener una opinión. Porque la gente nos está observando. Entonces, yo quiero traer hoy día el mismo problema que está ocurriendo en el tiempo de Pablo, está ocurriendo hoy. Nosotros en nuestro deseo y en nuestra inmadurez, todos nosotros, en nuestra inmadurez de querer traer el mensaje y defender al Mesías desesperadamente, avergonzamos a otros hermanos, pensando que estamos defendiendo la integridad del Mesías, cuando en realidad estamos avergonzando a otros hermanos. ¿Y de qué cuesta darte en el pecho que conoces al Mesías? Y el mundo fuera del reino nos está viendo y hoy día dice, esos tipos no viven lo que están diciendo. Entonces tenemos que reevaluar, porque el problema, fíjese, este capítulo de verdad que refleja la condición espiritual que nos encontramos hoy día. Pablo ahora va a redirigir la atención. Ya les llamó la atención, les dijo, ustedes están avergonzándonos. Ustedes están yendo a un mundo secular a traer problemitas, a resolver problemas que ustedes mismos pueden hacer. Pero si no hay un orden y no hay una estructura, nunca va a haber ese tipo de resolución. Hoy día, dentro de lo que es el mundo de la Torá, y los creyentes en Yeshua, en realidad no hay un orden. Es el mismo problema. Todo el mundo enseña lo que le da la gana. Una persona tiene acceso al Zoom o al GoToMeeting, a Facebook, a Twitter, a lo que sea, y de repente empieza a enseñar y la gente que está buscando tiene hambre de aprender, escucha a una persona y de repente dice, aparenta lógico, tiene sentido, y por ahí agarra y sigue y le da credibilidad a gente que en realidad no estamos preparados, estamos aprendiendo. Entonces, Pablo está redirigiendo la atención. Ok, ustedes se están avergonzando ustedes mismos. Pero, ¿cuál es el problema de verdad que está ocurriendo aquí? Ahí es donde vamos a entrar ahora. Y dice, por lo contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejáis engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Interesante que hay una diferencia aquí entre afeminado y homosexuales. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto eran algunos de vosotros, que fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, y en el Espíritu de nuestro Dios. Ok, mira lo que está haciendo aquí Pablo. Pablo, él dice, ustedes se están avergonzando los unos a los otros. Pero ustedes mismos, no estoy hablando de ustedes, Pablo está diciendo, ustedes mismos están haciendo injusticia. Están actuando en impureza moral. Están actuando, se creen que se lo saben todo. Se creen que son mejores que los plebeyos que están allá o los esclavos que están aquí. Hay una injusticia dentro del reino, pero mira la conducta en la cual ustedes se están manejando. Entre ustedes hay todo tipo de personas. Esas son unas acusaciones muy fuertes, ¿oyó? Entonces Pablo, aquí comienza el proceso. Aquí comienza el proceso de Pablo de corrección. De aquí en adelante, Pablo comienza una corrección en su vida cotidiana. Todo
que fue causada por la influencia de una persona que entró con unas grandes palabras, un erudito como Apolo, que vino de Alejandría y sabía tanto, y la gente empezó a escoger entre un maestro y el otro, y la gente empezó a manejarse con vergüenza y no honraban al Eterno. Entonces aquí Pablo ahora dice, vamos al problema. Vamos a ir al problema de lo que está ocurriendo acá. Entonces, mira, vamos a leer aquí. Hay algo que me llama a mí la atención. Nosotros hemos hablado anteriormente en los estudios de Teshuvah, y yo tengo un estudio que se llama Pureza Moral y Pureza Ritual. Por favor, repasen ese estudio antes de continuar el capítulo 7 en adelante. ¿Ok? Pero hay que repasar ese estudio. Porque Pablo está utilizando lo que es pureza moral para establecer lo que es santidad del reino de Dios. ¿Ok? Ya hemos hablado acerca de esto, no voy a cubrirlo en detalle, ¿ok? Pero creo que la importancia aquí es esta. Que de aquí en adelante, si queremos entender un poquito más acerca del conflicto que está ocurriendo, tenemos nosotros y debemos explorar lo que es fornicación, lo que es homosexualidad, lo que es ser afeminado y por qué una persona afeminada no podía dirigir una congregación. Todos estos problemas que estamos viendo aquí, que Pablo está hablando de ellos, todo esto que está aquí, hay que examinarlo con detalle para saber por qué. Dice, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los... Ok, entonces, ¿por qué ese contraste? Porque mira cómo dice él, no se deje engañar. Y después dice, ni los inmorales. En el Imperio Romano ellos tenían unas leyes que, como la circuncisión que hemos cubierto anteriormente, que para un greco romano era una abominación, pero para ellos no tener la circuncisión era algo moral, aunque ellos vivían unas vidas inmorales. ¿Ok? Pablo está haciendo un contraste. Si usted vive en un mundo en la cual si van al templo de Afrodite, allá pueden tener sexo ritual, fornicación, y para los corintios y para los grecos romanos, eso era un servicio de adoración al Dios de la fertilidad y del sexo. Pero para Dios eso es fornicación, eso es algo que no se debe practicar. Pablo comienza a hacer el contraste de no se dejen engañar por la cultura en la cual vivimos nosotros, y lo que es aceptable para ellos no va de acuerdo a la santidad que es de Dios. Entonces Pablo comienza a utilizar conceptos del templo para dejarles saber a ellos lo que Dios dice comparado a lo que la cultura determinaba en ese momento. Vamos nosotros a escudriñar esto un poquito. Okay. Yo generalmente no voy al recurso de Wikipedia, pero los otros días cuando estaba estudiando esto, me causó curiosidad porque en el griego, en el texto, en el comentario que yo tenía ya anteriormente, habla acerca de referencia a homosexualidad. Perdón. Y había una ley en Roma, que la estoy buscando por acá, deme un segundo, ahora sí me muevo acá para que esté al frente mío. Voy a estar leyendo de un recurso en Wikipedia, y la razón por qué estoy usando Wikipedia es porque ha sido validado con los recursos válidos de información del mundo greco-romano, y como el acceso fue rápido, pues decidí utilizarlo hoy. Pero hay una ley cuando habla acerca de este problema que está ocurriendo aquí. No creo que pueda cubrir el capítulo entero, pero quiero cubrir esto con detalle, porque aquí es donde entra un principio del templo que si entendemos y seguimos estos conceptos, nosotros vamos verdaderamente a entender cuál era el problema en Corintio, que era lo que es pureza moral versus pureza impureza moral. ¿Okay? Esta es la clave de entender el Evangelio. Es cómo es que la Biblia está tratando de que el pueblo de Israel, nosotros que hemos sido injertados al reino, seamos un pueblo
que nos manejemos en un nivel alto de moralidad para que podamos representar al Eterno y su reino. Nosotros somos responsables de revelar el carácter de Dios al mundo. En el libro de Levítico, capítulo 8 al 11, tenemos nosotros todas las leyes que Dios habla acerca de lo que es permitido, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Y usted nota que el vocabulario siempre dice, sé santo porque yo soy santo. En el libro Levítico, cuando habla acerca de lo que se debe comer, lo que no se debe comer, lo que es sexo en la Biblia y lo que es aceptable para el Eterno dentro de una relación íntima entre esposo y mujer, ¿ok? Es algo que tenemos que aprender bíblicamente, porque hoy dentro de Raíces Hebreas hay personas que están justificando lo que es tener dos esposas, que obviamente no están estudiando la Biblia correctamente y lo que tienen es lujuria y ellos quieren acostarse con cuantas mujeres. Utilizan la Biblia para justificar eso, ¿ok? Y hay razones por qué se permitía en la Biblia, en el tiempo de los patriarcas, que obviamente hoy día no se puede hacer. ¿Ok? Pero eso es otro tema. Pero en este capítulo de 1 Corintios, capítulo 6, habla acerca de lo que es los afeminados, los homosexuales. Es una abominación. ¿Ok? Eso no me interesa lo que el mundo diga, lo que la sociedad diga. Dios dice que es una abominación y se acabó. ¿Ok? Ahora, tenemos que separar la persona de su, how do you say behavior, de su conducta. ¿Ok? Los otros días alguien dijo, no, pero ¿cómo es posible que el presidente puede tener a esta persona que es homosexual haciendo este trabajo? Y yo le dije, pero espérate un momento. Aunque nosotros no justificamos la conducta homosexual, esa persona puede estar capacitada para ejercer ese trabajo y la función. ¿Ok? Quiere decir que una persona que te corta el cabello puede ser homosexual, pero tú fuiste para que te cortara el cabello. La conducta personal de esa persona no le impide de que pueda hacer el trabajo que le está haciendo. Un doctor puede ser el mejor doctor del mundo, pero su conducta sexual, personal, su moralidad no va de acuerdo a la suya, pero su educación y su preparación para ser doctor es diferente. Ahora, si le dice no, para poder venir a esta oficina tenemos que tener sexo homosexual, pues obviamente no vas a ir allí. Pero son dos cosas diferentes. Aquí Pablo y la Biblia está diciendo los afeminados y los homosexuales. Pero el problema es que en el imperio greco-romano la homosexualidad se define muy diferente a la Biblia. La Biblia es bien clara. Ningún hombre se acostará con otro hombre como se acuesta con mujer. ¿Ok? Pero en el imperio romano no era así. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estudiamos el imperio romano y entendemos la definición de lo que era homosexualidad para un hombre en el imperio romano, entendemos por qué Pablo le está enfatizando tanto a la conducta de ellos. Porque para un romano, ellos, si seguían lo que era la definición, lo que era homosexualismo dentro del mundo greco-romano, para una persona, pues estoy bien. Voy a explicar. Voy a leer, y generalmente no utilizo este recurso, pero lo estoy utilizando hoy porque se alinea con todos los libros que he leído acá y está en español y no tengo que traducirlo. Así que por favor valídenlo. Vamos a ver acá. Dame un segundo. Ok. Mira qué interesante. Lo voy a leer porque cuando yo comencé a leerlo, y por cierto, se encuentra en... Tengo como 4 libros allá arriba, pero me hubiera costado mucho tiempo en traducirlos y tenía que hacerlo más fácil. Pero aquí en el capítulo de Corintios hay un vocabulario que utiliza que es interesante en referencia a homosexualismo, ¿no? Pero lo voy a leer. Dice, las fuentes históricas disponibles sobre la práctica de la homosexualidad de la antigua Roma
Sus actitudes y aceptación del hecho son abundantes. Hay obras literarias, poemas, grafitos y comentarios sobre las predilecciones de todo tipo de personajes, incluso de emperadores solteros y casados. Sin embargo, las representaciones gráficas son más escasas que en Grecia clásico. Las actitudes hacia la homosexualidad fueron cambiando con los tiempos, según el contexto histórico, oscilando desde la fuerte condena hasta una considerablemente amplia aceptación. De hecho, fue considerada una costumbre cultural en ciertas provincias. Ahora, imagínense Pablo lidiando con una cultura, con unos gentiles que están entrando al reino, en la cual para ellos cierta conducta sexual era aceptable de acuerdo a la cultura y el lugar donde ellos viven. Pero Pablo ahora está tratando de reformar su mente, porque la Torah tiene unos principios morales muy diferentes. Y aquí la Torah se convierte en la contracultura. ¿Okay? La contracultura. ¿Okay? Dice, tratando estos comportamientos es fundamental recalcar que el término homosexualidad es problemático e impreciso aplicando el mundo antiguo. Ok, te voy a decir por qué. Porque en realidad en el griego, en el latín, no hay una palabra específica que diga homosexual. Ok, sino que eran conductas. Entonces, como no había una palabra específica que identificaba lo que era esto, pero la conducta, ellos empezaron a definir qué era homosexualismo basado en el honor y la vergüenza. Estos son temas que en realidad no se buscan, no se enseñan, la gente no quiere hablar porque obviamente nosotros no tenemos esas costumbres y no tenemos ese tipo de hábitos porque son vergonzosos al Eterno, ¿ok? Y nosotros queremos hacerlo correctamente. Ahora, hay personas que tenían esa conducta, así como un drogadicto, un mujeriego, un alcohólico, que la conducta la han removido de su vida y ahora están viviendo una vida moral delante del Eterno, aunque tuvieron esas inclinaciones. Siempre y cuando no estén practicando esas conductas, son aceptables dentro del cuerpo de Elohim. ¿Okay? Porque sabemos que todos somos impuros, somos imperfectos. Eso es claro. Nosotros constantemente tenemos que estar lidiando con nuestras tentaciones todo el tiempo. ¿Ok? Todos tenemos debilidades. Cuando somos honestos con nuestras debilidades, ahí es cuando entra entonces la fuerza para poder vencerlas. Entendiendo nuestro compromiso, nuestro juramento, nuestra dedicación al Todopoderoso, podemos definir y tomar una mejor decisión de acuerdo a la obediencia y poder honrar al Eterno. Honor y vergüenza. Si mi conducta va a traer una vergüenza a mi Creador, entonces yo tengo que ser recíproco con la salvación de regalo que Él me dio y con el privilegio de ser parte de su reino, para entonces yo decidir cambiar o usted cambiar y nosotros ser responsables los unos a los otros. Esta es la clave. El hecho de que una persona tenga una inclinación no es el problema. El problema es que si esa persona está dispuesta o no a cambiar, a no permitir que la carne lo guíe a continuar esa conducta. Porque todos tenemos problemas, todos tenemos inclinaciones. ¿Ok? Puede ser de lo que es la droga, lo que es aquello. Porque nosotros nos profanamos en el mundo. Por eso Pablo está haciendo el contraste de ustedes están trayendo vergüenza, se creen que son mejores que nadie, van a los seculares allá a traer juicio, pero dentro de ustedes hay un problema grande que trae vergüenza. Y eso es lo que estamos hablando acá. Continuamos. Dice, el artículo continúa diciendo de esta forma. Tratando de comportamientos, es fundamental recalcar que el término homosexualidad es problemático e impreciso aplicando el mundo antiguo. Ni siquiera había una palabra traducible como tal en latín ni en griego antiguo, con el mismo significado que el moderno concepto de homosexualidad. Hoy día está más claro de lo que es homosexualidad y lo que no es. ¿Okay? Que hoy día ese es el tema por todos lados. Increíble, ¿ok? Dice, la bisexualidad parece que era la norma, ¿ok? Pero ya autores antiguos reconocen que en el antigua Roma había hombres que mantenían relaciones sexuales exclusivamente con hombres.
Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. Quiero leer este artículo porque cuando lo leí, lo repasé. Ayudó tanto a entender lo que Pablo está dirigiendo acá. Y no va a ser muy gráfico porque obviamente no hay que dar tanta información. Pero si no entendemos lo que era la percepción de lo que era afeminados en el primer siglo, lo que era homosexual, lo que era un adúltero o idólatras en el primer siglo, en realidad no vamos a poder entender el resto de la carta. Porque para un romano esas cosas significaban o la conducta la conducta se justificaba de acuerdo a la cultura de ese momento. Pablo está trayendo un nivel de moralidad completamente revolucionario para el mundo antiguo. Los niveles de moralidad que el Eterno está estableciendo. Por eso es que él dice en el versículo 16, no recuerden ustedes que son el templo del Espíritu de Dios, el templo de Dios. Está utilizando lo que es la santidad del templo, donde no puede morar algo inmoral, como un ejemplo de cómo ellos tienen que conducirse. No quiere decir que tú eres un templo literal, ¿ok? El Eterno quiere que Él pueda morar dentro de nosotros. Entonces Él utiliza el templo como la base de educación para que nosotros podamos preparar nuestros cuerpos y que nuestra conducta y que nuestra vida cotidiana refleje la santidad de Dios, el carácter de Dios, los principios morales de Dios. El templo es el mejor vehículo de instrucción. Continuamos. Dice, en la historia, en la República inicial, en los comienzos de la República Romana, las relaciones homosexuales entre hombres libres, recuerda que aquí en las castas los esclavos no tenían ningún derecho. Ok, los hombres libres, estamos hablando de los plebeyos y los patricios. Y un liberto, si él compra su libertad, pero él está sometido a su amo todavía, no es ciudadano. Cuando dice hombres libres, está hablando aquí diferente. Dice, estaban penadas e incluso con la muerte de ley escantinia. La ley escantinia fue lo que me llamó la atención a mí. Dice, la lex escantinia es la ley, es latín, la ley romana. Dice, es una antigua ley romana que fue promulgada en el año 149 antes del Mesías durante la República Romana. Debe su nombre al edil Scantinius Capitolinus, que vivió hacia el año 225 antes del Mesías. Esta ley regulaba el comportamiento sexual, incluía la pederastía, el adulterio y la práctica pasiva de la homosexualidad. Pederastía era que se podía tener sexo en el Imperio Romano con un niño de 12 años hasta los 20 años. Que era permitido culturalmente, oigan esto, es increíble, culturalmente era permitido, era aceptable para ellos que un niño pudiera proveer sexo a un adulto. Dios mío, ¿ok? El adulterio para un hombre romano, si era un hombre romano, él podía tener sexo con otra mujer siempre y cuando la mujer no fuera ciudadana romana. Si era una prostituta o era una mujer extranjera o una esclava, no hay ningún problema. Pero si era una mujer casada romana, ya ahí había adulterio. ¿Están viendo la diferencia de lo que es la Torá versus lo que es el mundo greco-romano? También la homosexualidad, y esto es algo que es importante, la homosexualidad tenía que ver también aquí con lo que se llama la práctica pasiva de la homosexualidad. Y disculpen, pero hay que hablar de estos temas porque eso es lo que está hablando aquí el libro de 1 Corintios. Es que en el Imperio Romano, lo que se dice la práctica pasiva de la homosexualidad tenía que ver con quién era el que activaba y quién tomaba el rol de la mujer y quién tomaba el rol del hombre. Si el hombre tomaba el rol del hombre, pues entonces para ellos no era homosexualidad. Pero el momento que ese hombre tomaba el rol de una mujer,
Entonces, para eso era vergüenza y eso era homosexualidad. Eso era vergüenza. Entonces, para el mundo greco-romano, la, la acción del homosexual y el acto sexual tenía mucho que ver en el honor y la vergüenza. Mira qué lo que era. Eso no tiene lógica. Entonces, el afeminado era un hombre con pelo largo que tenía una conducta o unos movimientos femeninos, y eso traía vergüenza a la comunidad. Por eso es que Pablo habla que ningún afeminado puede ser líder en la congregación. ¿Por qué decía él eso en el primer siglo? Porque una persona afeminada traía vergüenza. Y si trae vergüenza a la congregación, trae vergüenza al Mesías y trae vergüenza a Dios, al Padre. Porque entonces la gente piensa que Dios tiene atributos afeminados. Porque nosotros somos la imagen del Dios invisible. Entonces, todas estas cosas tenemos nosotros que entenderlas para saber por qué Pablo fue tan directo con lo que era la conducta moral dentro del reino de Elohim. Dice, esta ley regulaba el comportamiento sexual, incluida la pederastía, el adulterio, la práctica pasiva de la homosexualidad, llegando a estipular la pena de muerte para los varones libres que asumieran este papel en las prácticas homosexuales. ¿Okay? Aunque existen quienes alegan que ya antes de Lex Escantinia existían este tipo de leyes. ¿Okay? Seguir leyendo acá. Tanta información. Te voy a decir algo. Yo me he quedado sorprendido de cómo es posible que hoy día la iglesia, el mundo cristiano, católico, las religiones, justifican la homosexualidad como aceptable dentro de los perímetros bíblicos cuando claramente Pablo y la Torá nunca lo han permitido. Hemos perdido cuánto valor hay. ¿Okay? Entonces voy a seguir leyendo acá. Dice, en los comienzos de la República, las relaciones homosexuales entre hombres libres estaban penadas, e incluso con la muerte por ley escantinia. No se conoce los términos exactos de la ley, aunque es citada varias veces en leyes posteriores. Pero parece que prohibía ciertas formas de contacto sexual, ¿okay? Como la pederastía, que era considerada una práctica griega degenerada y como tal y generalmente reprobada. Y también contra aquellos casos en los que un ciudadano ejercía un papel pasivo en la práctica del sexo homosexual. ¿Okay? Por lo que en realidad no prohibía todas las prácticas homosexuales. Qué interesante. No haciendo ninguna restricción legal al uso sexual de los esclavos varones por parte de su dueño, ni aquellos casos en los que el hombre libre ejerciera el papel activo. Es que no tiene... Imagínate siendo un esclavo en el Imperio Greco-Romano. Un esclavo que cree en Yeshua y está dentro del cuerpo del Mesías, y esta gente está actuando de esta forma todavía. O sea, no podemos permitir que nuestra cultura, por eso yo le estaba diciendo anteriormente, que si nosotros queremos definir nuestra vida bíblica, nuestra vida cotidiana, de acuerdo a la Biblia, basada en la cultura del mundo occidental, nosotros nunca vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en cada país tienen unas reglas de conductas, algunas cosas que son permitidas, que son diferentes a otros países. Pero la Biblia es consistente a través, donde quiera que tú vayas, los valores de Dios se supone que se revelen a través de nuestra vida cotidiana. Tú puedes vivir en China, puedes en Japón, puedes vivir en África, puedes vivir en Sudamérica, no importa. Si tú sigues la Biblia en su contexto de los valores que Dios tiene para nosotros, entonces nuestra conducta es consistente a través de todo lugar donde vivimos. No importa dónde estemos. Pero si no entendemos el contexto, hay personas que van a decir, no, podemos tener 2 o 3 mujeres porque la Biblia lo permitió con Abraham, Isaac, Jacob. Cuando en realidad ellos nunca fueron buscando otras mujeres. Había razones por qué eso ocurrió. Y nosotros pudimos ver el caos que ocurrió en la vida de Abraham, Isaac, Jacob por tener más de una mujer. Cuando el plan bíblico comenzó en Génesis y fue Adán y Eva.
No fue Adán y Eva y Esther, ni otra, ni esta, ni esta. Fue con una. ¿Ok? Entonces, hay un patrón bíblico que el Eterno no necesita que nosotros estemos rigiéndonos para poder ser su ejemplo y para que el mundo pueda ver el valor verdadero, justo, moral de un pueblo. Quiere decir que ya estamos entendiendo exactamente lo que el Eterno quiere de nosotros. Y cuando nosotros podemos entender un poco más lo que el Eterno quiere de nosotros, se nos hace más fácil porque ya tenemos nosotros una idea hacia dónde vamos. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, las costumbres griegas fueron siendo aceptadas gradualmente por la sociedad romana a finales de la República y principios del Imperio Romano. Recuerde que estamos hablando de Corintio. Corintio es un lugar greco, es griego. Es donde Grecia se encuentra como algunas 60 millas al norte, de Corintio. Pero era una colonia romana. Claramente la cultura de Grecia se va a mezclar con los romanos y por eso tenemos la cultura greco-romana. Si no entendemos la cultura greco-romana del primer siglo, nosotros no vamos a poder entender lo que Pablo está lidiando aquí. Dice, sin embargo, las relaciones con el mismo sexo surgieron de una forma bastante diferente de cómo era homosexualidad en el antiguo Grecia. Como los hombres ostentaban en particular el pater familia, son los líderes de familia, completamente la autoridad de la sociedad romana. Las relaciones con el mismo sexo a menudo se establecen como interacciones del tipo amo-esclavo. ¿Ve? Amo tenía sexo con el esclavo no tiene ningún derecho, el esclavo no podía reclamar nada, el esclavo no podía decir nada y tenía que permitirse ser abusado por su amo. Eso no se puede permitir dentro del reino. Específicamente cuando Pablo está lidiando en Corintio con diferentes estatus sociales. Con gente patricios, está hablando con plebeyos, está hablando con libertos y también con esclavos. Todos guardando el sábado. Todos alabando al Eterno a través de Yeshua el Mesías juntos durante las fiestas. Quiere decir que dentro del reino Elohim no existen castas. Todos somos unos. Imagínate ahora mismo en el Imperio Greco-Romano entra una persona que es un plebeyo, es ciudadano, un patricio de alto estatus, trayendo la actitud de su estatus social dentro de la comunidad. Eso fue lo que ocurrió. Él quiere avergonzar a otra persona, te voy a llevar al juez aquí. Y Pablo dice, eso no es aceptable dentro del cuerpo de Dios. Dentro del cuerpo del Mesías. Del reino de Elohim, eso no es aceptable. No podemos nosotros manejarnos con los mismos principios del mundo. Tenemos nosotros que juzgarnos nosotros mismos para que entonces el mundo no avergüence al Mesías. Si nosotros nos avergonzamos los unos a nosotros, si hay homosexualismo, entonces Pablo tenía que redefinir lo que es adulterio, lo que es homosexualismo, lo que es aceptable dentro de la comunidad que vivía dentro del mundo greco-romano. Mira qué arroz con frijoles hay allí. Dice, estoy leyendo acá, dame un segundo. Ok, dice, usar a los esclavos para la satisfacción sexual del amo era considerado legítimo, incluso en contra de los deseos del esclavo. Por lo tanto, era aceptable que un ciudadano romano, adulto, estuviera sexualmente en una posición activa con un esclavo, ya fuera hombre o mujer, pero no estaba bien visto que fuera él el que recibía. Disculpen, pero eso es parte de... dice, el término catamita, joven sirviente sexual pasivo, era usado comúnmente para insultar y ridiculizar a alguien. Mira, te digo algo, yo estoy completamente sorprendido cómo era que crecía el evangelio en el primer siglo con tanta influencia completamente, inmoral. Igual que lo que estamos viendo hoy día, que en California se están aprobando unas leyes para aceptar el sexo con menores. Es increíble lo mismo que está ocurriendo. Eso se llama la pederastía. ¿Ok? Pederastía. ¿Qué es pederastía? La pederastía griega
idealizada por los griegos desde la época arcaica, era una relación con un joven adolescente. La gente estaba enferma, pana. A un hombre adulto que no pertenecía a su familia próxima. Un amante. Surgió como una tradición aristocrática, educativa y de formación moral. Mira qué interesante. ¿Ves? Quiere decir que Pablo le está hablando a una audiencia específica. Había gente de alto rango dentro del reino de Elohim en Corintio que pensaba que podía practicar estas cosas que eran aceptadas, eran aceptables dentro del imperio greco-romano, pero dentro del reino de Dios. Y Pablo está diciendo que no, porque dice, surgió como una tradición aristocrática, educativa y de formación moral. Quiere decir que para un hombre greco-romano era aceptable de alto rango tener un amante o un niño. Estaba loco, pana. Los griegos le consideraban por ello un elemento esencial de su cultura ya desde los tiempos de Homero. Es importante señalar que la diferencia de edad entre Erómenos y Erastes era paralela a la de que daba entre los contrayentes del matrimonio en antiguo griego. Un hombre en la treintena y una jovencita o joven de entre 15 y 18 años. También cabe remarcar que el erómeno era un adolescente y ya entrado en la pubertad y no un niño, como se entiende en el concepto actual de lo que es pederastía. Y yo te digo algo, yo entiendo ahora mayormente por qué Pablo está lidiando con estas cosas en el primer siglo, porque era un problema. Un problema porque Pablo está tratando de ahora, por eso dice que tenemos que renovar nuestras mentes. Ahora entendemos ese versículo, tenemos que renovar nuestras mentes, porque el mundo greco-romano consideraba estas prácticas como aceptables. Un hombre se podía acostar con una mujer si era una esclava. Si tú ibas a la fiesta de un patrón, de un benefactor, te invitaba a una fiesta, el benefactor tenía que proveer entretenimiento, comida, y la carne era sacrificada a ídolos. ¿Ok? Y el entretenimiento podía ser una mujer, una prostituta extranjera, y si tú eras un hombre romano, plebeyo o patricio que tenía estatus, de acuerdo a la ley romana, tú podías acostarte con esa mujer siempre y cuando ella no fuera romana o estuviera casada. Pablo dice, no, eso es adulterio. Pablo está redefiniendo los perímetros morales utilizando la Torá para establecer un orden dentro de un mundo completamente inmoral, de acuerdo a los principios bíblicos, pero para la cultura grecorromana estaba perfectamente aceptable esas conductas. Imagínate ahora el conflicto que Pablo está teniendo constantemente tratando de explicar estas cosas, cuando en realidad la cultura en la cual está alrededor de él, todo es aceptable. Comer comida sacrificadas a ídolos era permitido. Acostarte con una mujer si era una esclava era permitido. Tener sexo con un hombre que era esclavo era permitido. Y después llegabas el Shabbat. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. No, Pablo dice, no, eso no se permite aquí. Y aquí comienza el desarrollo y la instrucción de la Torá a un pueblo que para ellos consideraban sus conductas moral. Esto es lo que es la locura del primer siglo. Para un mundo greco-romano esas cosas eran aceptables y eran morales siempre y cuando estaban dentro de la ley. En la Torá, ahora lo que se llama the worldview, el punto de vista mundial bíblico que Dios quiere llegar a la humanidad, es muy diferente en conducta. Y todo de aquí en adelante tiene que ver con una conducta moral. Vamos a seguir leyendo. Dice, y estos erais algunos de vosotros. Mira qué interesante. Él los reta y le dice, algunos de ustedes eran afeminados, homosexuales, adúlteros, idólatras, borrachos, difamadores. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Mesías Yeshua y en el Espíritu de nuestro Dios.
Versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Entonces, mira qué interesante. Mira, yo te digo algo, a veces, como maestro y estudiante que soy, es bien frustrante, porque cuando hablamos acerca de una conducta bíblica y queremos hablar de la Torá, generalmente ese versículo me lo citan fuera de contexto. ¿Vamos a guardar el sábado? No, a mí todo es lícito, pero no todo me conviene. Cuando en realidad Pablo no está hablando acerca del Shabbat aquí. El Shabbat no es el contexto acá. El contexto de este versículo tiene que ver con la conducta moral. La conducta de cómo nosotros vamos a representar a Dios en la tierra como un pueblo separado de acuerdo a la santidad de lo que Dios establece. No la santidad de lo que para un mundo greco-romano es. Porque si una persona tiene sexo con uno de los sacerdotes de Afrodite, ¿ok? Para un mundo greco-romano eso era sexo santo. Para la Torá eso es una profanación. Entonces tenemos que aprender lo que es lo santo del Eterno. Por eso el templo es tan importante. Porque el templo nos enseña lo que es aceptable, lo que es la vida, lo que es muerte, lo que es santo, lo que es profano, lo que es limpio, lo que es impuro. Y ahí podemos hacer el contraste. Si Pablo no está enseñando principios del templo, ellos no van a entender lo que es aceptable o no. Si Pablo no les enseña la Torá, ellos no van a saber lo que es fornicación en realidad, lo que es homosexualidad, de acuerdo a los perímetros de la Torá. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a la Torá, a ver si lo puedo encontrar ahora, y dice y establece que es aceptable delante del Eterno lo que es lo que es sexual, ¿ok? Y lo que se debe comer, lo que no se debe comer, qué es lo que es limpio, lo que es puro, todas esas cosas. Entonces dice que no te acostará con un hombre como un hombre se acosta con una mujer. Eso es bien claro. Ya la Torá establece una diferencia. ¿Ok? Cuando el Eterno dice el pueblo de Israel, tú no te vas a acostar, descubrir la desnudez de esa mujer, ni de esta mujer, ni de esta mujer. No te vas a acostar con la hermana de esto. O lo mismo que ocurre aquí. Que en Corintios hay personas un muchacho que está acostando con la madre de su papá. Ok, ya eso no es aceptable. Aquí son conductas que el Eterno está estableciendo en la Torá, que Pablo ahora está instruyendo a un mundo que para ellos en el mundo greco-romanos era algo aceptable, era algo legal. Imagínate el reto que viene una persona ahora nueva al grupo de creyentes, a la iglesia, a la congregación. Y de repente él es un patricio, quiere conocer de Yeshua. Pero ese patricio está acostumbrado a la retórica. Ese patricio está acostumbrado, si ve a un esclavo o si ve a un hombre, pues para él es aceptable hacer estas prácticas. Y después llegar el sábado y pretender, para él la conciencia es limpia, porque dentro de su cultura era aceptable. Era aceptado. Pero Pablo aquí ahora está creando una nueva cultura con unos valores establecidos en la Torá para que ellos puedan manejarse de acuerdo a la voluntad de Dios y no de acuerdo a la cultura del mundo greco-romano. ¿Qué conflicto grande va a tener una persona que se ha ido de acuerdo a su propia carne? Porque para ellos todas estas cosas eran normal. Cuando Pablo ahora le está pidiendo a ellos que controlen la carne, que controlen esas cosas que la ley le había permitido estar desfrenado. Ahora Pablo le dice, no, si nosotros vamos a ser parte de este reino, tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Eterno. Por eso es que había gran cantidad de mujeres dentro del reino, en el mundo greco-romano. Porque a la mujer, imagínate una mujer romana, se casa con un hombre y el hombre le puede ser infiel y ya no puede decir nada. ¿Ok? Imagínate. La expone a ella a enfermedades venéreas. La expone a ella a tantas cosas. De repente viene a la Torá. Y si su esposo viene a la Torá,
reforma su mente y ya no está viendo la vida por el filtro greco-romano. Está viendo ahora su conducta por el filtro de la Torá. Un gobierno equitativo, un gobierno moral, un gobierno que ejerce lo que es la equidad a todo el mundo. Por eso tantas personas de bajo nivel en el primer siglo corrían al evangelio porque veían una conducta completamente diferente que les daba valor y le daba honor. Por lo menos dentro de la comunidad, en el sábado y en las fiestas, ellos tenían equidad. Nadie podía estar encima de ellos y podía abusar de ellos porque la Torá los protegía. Y tenemos que llegar al momento cuando la Torá nos protege, ¿ok? Cuando nos ayuda. Hay congregaciones que permiten algunas prácticas basado en la interpretación que el líder le da sin el contexto correcto. Y hemos aprendido muchas cosas en el día de hoy. Vamos a seguir para terminar. Dice, ahora Pablo va a hablar acá en el versículo 13 y dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo, mira lo que dice, el cuerpo, el problema que es la conducta física, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, al amo Yeshua, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Y después mira lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Tomaré acaso los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que si uno se une a una ramera, es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Te está citando Génesis. Te está citando el libro de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 24. Obviamente está estableciendo un orden de cómo deben la conducta llevarse a cabo. Aquí la fornicación, ya tenemos lo que es una definición de ella, que era el sexo con otra mujer que no fuera tu esposa con una esclava. ¿Ok? O sexo ritual, pornía. ¿Ok? Y dice, perdón, el versículo 17, pero el que nos une al Señor es un espíritu con Él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? O santuario. La palabra aquí es santuario. ¿Qué pasó aquí? Wow, qué interesante. Ok. ¿Alguien entró a mi página acá? Ok. Ok, entonces pusieron una carita ahí, no sé qué pasó acá. Alguien está saboteando mi estudio. Pero, o no sabe que somos templo del Espíritu Santo. El Eterno utiliza el templo para enseñarnos lo que es santidad moral, santidad y pureza moral. Tenemos que entender esas diferencias para que nosotros podamos validar la Biblia y manejarnos de una forma y una conducta que sea para que el Eterno sea exaltado y honrado en todo lo que hagamos. Claramente, cuando dice o no sabe que vuestro cuerpo es un templo, ¿okay? Le está hablando a la comunidad. Recuerda que estamos hablando acerca del libro de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, le está hablando a la eclesía, a la congregación, no al individuo. Aquí la corrección es a todos. Él está diciendo, acá, nada inmoral puede estar en la presencia del Eterno. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender lo que es el templo, lo que es la santidad de Dios, para entender las cartas de Pablo. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Y regresamos la semana que viene con el capítulo 7. Se va a poner interesante. Así que vamos a estudiar juntos para seguir aprendiendo y cómo entender las cartas de 1 y 2 de Corintios en el contexto cultural, bíblico, geográfico, histórico, para que muchos de estos argumentos y la manipulación de estos textos por otras personas puedan ser completamente borrados y podamos regresar al contexto bíblico en su forma correcta. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom.